biólogo César Valentino Barrantes Cachi, gerente y fundador de la empresa Biocontrol Asesoría y Soluciones Agrícolas. En esa ocasión saludamos en primer lugar a nuestros especialistas en el tema, nuestros ponentes, que pertenecen a la empresa Microbiología Agrónoma SAC, y en este momento se va a hablar sobre el tema titulado Producción y aplicación de bacterias entomopatógenas y antagonistas. En este caso va a ser discernido este tema por la especialista, la biotecnóloga Lucila Armas, quien le cedo las palabras para que pueda dar por iniciado la capacitación. Tenemos participantes nacionales y extranjeros, y conforme va a ir discerniendo la ponencia, se dará igual el pase a los participantes que están ingresando posteriormente. Nuestro ponente creerá pertinente de repente durante el desarrollo de su charla o culminada la capacitación, dar el inicio a las preguntas. ¿Ok? Entonces le cedo la potestad a nuestra ponente Lucila Armas. Buenas tardes, no sé si se logra escuchar. Sí, se escucha bien. Listo, gracias. Entonces vamos a dar por iniciada la ponencia. Bueno, en esta ocasión quiero agradecer a todos por estar presentes y ser parte de estas capacitaciones que brinda Biocontrol. Gracias por la invitación al biólogo Valentino. Microbiología Agrónoma, bueno, es una empresa que se encuentra en Trujillo. Es una microempresa que nació por innovación de nuestro cofundador, Eduardo Julián. Recientemente hemos cumplido 3 años, la empresa es relativamente nueva, presentamos una serie de productos, y en esta ocasión voy a hablarles acerca de las bacterias entomopatógenas y antagonistas. Primero, vamos a iniciar conociendo qué es un bioinsumo, porque muchas veces escuchamos este término o también podemos escuchar biopreparados, bioinoculantes, y quizás no tengamos muy bien definido qué es. Un bioinsumo es un producto a base de una bacteria, de un hongo, puede ser un insecto o algún virus. Puede ser el microorganismo como tal, una parte de este que se obtiene como lo que excreta el microorganismo, o algún metabolito secundario. La función de este radica de diferentes maneras. Puede ser ya sea un controlador biológico, o un estimulante o un promovedor de crecimiento, y mejorar la micorriza que tiene nuestro cultivo. Y como ya mencioné, el hábitat. El hábitat están estos microorganismos que son benéficos, en realidad los podemos encontrar en cualquier ambiente, ya que los microorganismos se encuentran en muchos hábitats, ya sean suelos, aguas, relevos también de las aguas mineras, porque ya hay presencia de microorganismos que son remediadores de suelo, de aguas contaminadas, y bueno, algunas otras que viven en condiciones extremófilas, ¿no? En este caso, los bioinsumos que se usan para la industria agroindustrial, agrícola, son obtenidos del mismo suelo.
Ay, perdón. Como ya mencionaba, esta parte en donde los encontramos es denominada la rizósfera. Es el ambiente donde encontramos todos nuestros microorganismos que tienen una simbiosis con la planta, con el cultivo. Y el investigador Lawrence Hickner acuñó esta palabra rizósfera. Rizo viene de la palabra raíz y fera, que es el medio donde están. Aquí podemos ver, es una raíz y a lo que se le denomina un rizoplano. Aquí vamos a encontrar algunos microorganismos que se denominan rizosféricos porque habitan en esta rizósfera. Y estos rizosféricos también se le denominan endófitos porque están dentro de nuestra raíz, están dentro, endo, de que está dentro, fitos, que proviene de la palabra planta. Entonces, estos se encuentran dentro de la planta, ayudando a que haya una relación, hay un equilibrio. Sin embargo, lo que pasa es que por el uso desmedido de agroquímicos, de metales pesados que se vierten en el agua y luego muchas veces se riegan estos cultivos con esa agua contaminada, ocurre que el balance que hay entre microorganismos y planta se ve afectado. Entonces, ocurre que estos microorganismos bajan, ¿no? La población que habita, que son benéficos para la planta, que le dan esta vigorosidad a muchas de ellas, tenemos ya sea en coloración, los estimulan, los promotores de crecimiento, baja, disminuye y se ve afectada la planta y es muy propensa a que ingresen nuevos microorganismos fitopatógenos, hongos, algunas otras bacterias. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, acá en La Libertad tenemos muchos problemas con los suelos contaminados por fusarium, por fitóctora, ya sea en palta, en vid, en espárrago, muchas muestras que llegan al laboratorio y que analizamos las muestras del suelo, encontramos siempre la presencia de fusarium. Algunas, entre otras, como lacio también, la acidoplodia. En esta microbiota del suelo tenemos no solo las bacterias endófitas que se encuentran en el pelo radicular, como podemos ver aquí. Estos también, la raíz libera algunos exudados que le sirven como protección, ¿no? Un mecanismo de protección ante los fitopatógenos. En este rizoplano también a veces hay polisacáridos o algunos microelementos que la planta necesita, pero que por ella misma no puede degradarlo. Entonces es necesario también tener la presencia de estos microorganismos para que pueda asimilar la planta y le sea más fácil, ¿no? Se beneficien ambas. La planta le da el soporte de que pueda habitar en la rizósfera y ella saca el beneficio de algunos, los degradados que tiene la bacteria. En esta parte, algunas promotores de crecimiento que tenemos de bacterias, podemos encontrar a la producción de fitohormonas, que sean auxinas, citoquininas, gibberelinas, y muchas de estas bacterias liberan estas fitohormonas, estimulan a la planta y en los primeros meses de crecimiento son muy importantes para su desarrollo.
También tenemos la solubilización de fosfato, la fijación de nitrógeno, que también, por ejemplo, ahí es un microorganismo muy utilizado, empleado en esto, es Azospirillum, Azotobacter. La producción de sideróforos también es otro que se encuentra muy relacionado con los bacillus. La tolerancia a algún estrés, ya sea de salinidad. Por lo mismo que estos microorganismos liberan sus exudados, el pH del suelo está regulado, no hay un balance para que ellas puedan vivir y la planta también. Entonces, estas también son utilizadas para algunas, la tolerancia de estrés. Y a otros microorganismos que, como ya mencionaba, que están muy ligados con la biorremediación, ya sea por los contaminantes de hidrocarburos o metales pesados. Y ya no solo hablamos de las bacterias benéficas para las plantas, sino también para el suelo. En este caso, poder remediar suelos o también, en algunos casos, aguas, lagunas, ¿no? Que tienen contaminación por este tipo de metales. Y la planta, las bacterias también son capaces de liberar estas sustancias que son buenas para las plantas, que son los antibióticos. Degradan algunas enzimas líticas y también permite que al haber competencia de nutrientes, los microorganismos fitopatógenos reduzcan su población, porque van a estar en una competencia. Ese es el caso, por ejemplo, de tricoderma. Quizás más adelante, en las próximas sesiones, van a escuchar un poco más acerca detallado de pero también está ligado con esto. Y entonces vamos a reconocer ya que dentro de los inoculantes, porque también se le denomina inoculantes a los productos que se venden envasados, y por eso tenemos que definir bien qué es un bioinsumo, un bioinoculante, un biopreparado, saber este tipo de diferenciación. Un bioinoculante viene de la palabra de inocular, de añadir microorganismos, y están dentro de los bioinsumos. Y estos bio viene de la palabra microorganismos, de seres vivos. Estos tienen una clasificación de biofertilizantes, biocontroladores y microorganismos eficientes. Los biofertilizantes, como ya me estaba mencionando, son los que nos ayudan a estimular a la planta. Le va a dar ciertos agregados, exudados, donde la planta va a poder absorber a través de los pelos radiculares y beneficiarse. Y ahí están las fitohormonas. En los biocontroladores tenemos los microorganismos que son capaces de controlar, de depredar también la muerte, llegar a la muerte de algún insecto plaga o también a algún hongo. En los microorganismos eficientes tenemos a los remediadores, generalmente, que son utilizados para la industria agrícola, y también ahora se está utilizando en suelos, ¿no? La remediación de contaminantes ambientales y remediadores de las aguas en algunos lugares acuícolas, por ejemplo, la industria camaronera, y bueno, hay entre otras, ¿no? Otras empresas que ya están utilizando microorganismos eficientes como bioinoculantes. La importancia de utilizar estos microorganismos son diversas. En realidad depende de cómo lo queramos ver, de acuerdo del enfoque, ¿no?
tenemos que intervienen en el ciclo biológico de diferentes nutrientes. Ya he mencionado algunos, es la fijación de nitrógeno, la degradación de el fósforo, producción de sideróforos, que es el hierro, reducción o eliminación de uso de fertilizantes químicos. Bueno, como ya sabemos, el uso de fertilizantes químicos actualmente es un problema muy grande, no solo por la contaminación que genera, sino también por el uso que se han elevado los precios y el productor pues necesita de estos fertilizantes, está muy acostumbrado al fertilizante químico, lamentablemente, desde esto de los años 50, la revolución agraria, entonces se ha venido utilizando un uso desmedido del agroquímico. No digo que es malo, pero el uso desproporcionado que se tiene de ha hecho que también los suelos se vean afectados. Y es el tercer punto que tenemos, que es la rehabilitación del suelo por procesos de biodegradación. Aquí necesitamos, se necesita inocular los bioinsumos al suelo para que estos nuevamente vuelvan a propagarse en el suelo, vuelvan a regular el pH y bueno, la planta no sufra de tanto estrés, ¿no? Por esta contaminación y existe una biodegradación de algunas partículas, ya sea también como fósforo, nitrógeno, que no solo lo puede obtener de manera atmosférica, ¿no? La otra es la protección de las plantas contra el ataque de patógenos, es lo que ya les venía comentando. Al ver una competencia entre ellos, entre microorganismos benéficos y los fitopatógenos, entonces, por ello los benéficos van a sobregenerarse más, va a haber una competencia, no permiten que se desarrollen, hay una competencia por el alimento, por la materia orgánica que presenta el suelo. El siguiente punto es la reducción de los residuos peligrosos o bioremediación. Como ya les he comentado anteriormente, estos se están utilizando mucho en la remediación del suelo y de algunas piscinas donde cultivan, ya sea en la industria acuícola. Y representa una estrategia eficaz, sustentable y ecológica. Otro punto muy importante es que es eficaz, ya que muchos de los microorganismos están, en el caso de los controladores biológicos, están dirigidos, no matan a una población como a las abejas, ¿no? O otro insecto que los polinizadores, que son benéficos para la planta, ¿no? Son bastante dirigidos. Sustentable porque en el tiempo, hablando de una agricultura sostenible y circular, pues mencionamos mucho este término de la sustentabilidad y es muy importante también el hecho de que los microorganismos podemos mantenerlos en el tiempo, darle las condiciones para que estos se puedan adherir en el suelo y se puedan mantener. Ecológica, ya porque no nos deja una residualidad a comparación con un agroquímico. Y es muy importante esto ahora actualmente por la industria orgánica, ¿no? Está muy ligado estos microorganismos o los bioinsumos y están siendo un boom y se está desarrollando mucho esta industria por el hecho que no deja la residualidad y son mucho más inocuos para la alimentación del ser humano, ya que sabemos el agroquímico va a ser a la larga
muchos agricultores, pequeños agricultores que quizás no tengan la noción de usar correctamente una mascarilla y solo rocean el agroquímico sin alguna protección. Hay casos, ya hay estudios donde se ha elevado la tasa de mortandad de estas personas que viven en el campo por no usar un uso correcto, ¿no? de estos agroquímicos, el químico. Y bueno, en este caso, este producto que tenemos es de cierta manera mejor, ya que no va a dejar residualidad ni en el alimento ni en el productor, claro, utilizando las medidas correctas, ¿no? de empleo. Los principales microorganismos utilizados en la producción de bioinsumos, tenemos entre fijadores de nitrógenos, que son los más estudiados, porque por eso es que existe el uso de la urea, ¿no? Porque quieren suplir el nitrógeno que es necesario para la planta en el suelo, y muchas veces pues, no llega. Y es por eso que este grupo de bacterias son muy requeridas, son muy estudiadas. Tenemos Rhizobium, por ejemplo, el Rhizobium, Bradyrhizobium, y entre los promotores de crecimiento vendría a ser Bacillus. Bacillus hay una gran cantidad de estos que están siendo estudiados por sus diferentes condiciones. Por ejemplo, Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que se utiliza para controlar las plagas, de llegar a la muerte de algunas plagas, algunas larvas plaga. Pseudomonas fluorescens también, que está siendo utilizadas. Hay muchas bacterias, en este caso, con estas propiedades promotoras de crecimiento y fijadoras de nitrógeno. Sin embargo, no hay que olvidar que hay otras que son también promotoras de crecimiento para la planta. Sin embargo, son dañinas para el hombre. Sería el caso de Cándida. También es estudiada esta bacteria, pero no podemos llegar a utilizarla porque, como sabemos, es perjudicial para el hombre, ¿no? No podríamos estar haciendo una producción de esta bacteria. Tenemos a las Bacillus, como mencionaba ya anteriormente. Esta bacteria está siendo muy estudiada actualmente por las propiedades que tiene, ya sea de liberar antibióticos, de estimular el crecimiento, también están ligadas con la producción de sideróforos. Y tenemos acá, pueden observar en esta tabla todas las Bacillus que se están utilizando actualmente. Serios, circulans, licheniformes, Megatherium también en Japón, Bacillus pumilus, subtilis, por ejemplo, que lo tenemos en la empresa, y Bacillus thuringiensis, que ya he mencionado, que esta bacteria posee una gran toxicidad selectiva, y Phanylobacillus y Phanylobacillus polymixa también, que están ligados con producción de auxinas, giberelinas, ácido indol acético. Están muy ligadas con las fitohormonas también, ¿no? En esta imagen o esta figura podemos visualizar las células vegetativas, porque Bacillus subtilis, el género Bacillus tiende a generar una espora.
Esta espora es la que le permite también mantenerse en un medio adverso y estando en un medio líquido también se encapsula y produce la espora. Esta es una microfotografía. Tenemos del esporangio, la célula, y esta es en esta fotografía número B vamos a observar a la espora como tal. Para eso podríamos usar en el laboratorio, empleamos el verde de malaquita, hacemos una coloración y se puede observar justamente la espora. Y acá podemos observar al Bacillus subtilis, no, Bacillus, al microscopio electrónico, ¿no? Se puede ver aquí. Y estas bacterias que ya están en nuestra tabla han sido registradas como ingredientes activos, o sea, ya están patentadas, estudiadas y registradas en una agencia de protección ambiental de los Estados Unidos. En el año 2008, si no estoy mal, fueron registradas. En el Perú estuve buscando porque quería presentarles un cuadro acerca de SENASA. Actualmente no pude visualizar esa información para poder compartir qué microorganismos tenemos ya registrados en la base de datos, ¿no?, de SENASA. Sin embargo, los más comunes encontramos Bacillus subtilis, Pumilus, Thuringiensis, Amylloys liquefacens, entre las bacterias. Y esa es la bacteria que ya acabo de mencionar, que es muy empleada. Es una de las bacterias que representan casi el 50% de los productos a base de bioinoculantes. Estas bacterias, desde que fueron descubiertas, han sido empleadas, la toxina que presenta, desde el año 1950. Ella tendrá sus 60 años, están en campo, ¿no?, ya siendo estudiada. Y esta bacteria es una bacteria gram positiva, es anaerobio o facultativo, perdón, debido a su capacidad de combatir insectos plagas. Estas, por ejemplo, poseen una gran toxicidad selectiva. Es lo que mencionaba, que no tendríamos un problema de emplear esta bacteria porque no afecta a un polinizador. Posee esta toxicidad debido a su estrecho rango de especificidad, ya que cada bacteria de Bacillus thuringiensis libera unos cristales y estos cristales están dirigidos. Por ejemplo, el cristal número 1 o denominado CRI1 es un lepidóptero, está dirigido a lepidópteros. El CRI2 es para lepidópteros y dípteros, al igual que el CRI4A, 4B, el CRI10. Entonces, estos, de acuerdo a los cristales que presenta el Bacillus thuringiensis, va a estar direccionado bien para dípteros, coleópteros o lepidópteros. No, en el mercado global es uno de los, el 1 o 2% de productos, ¿no?, que están realizados a base de la toxina. Algunos ya no ofertan al microorganismo como tal, sino a la toxina, que se tendría que purificar, ¿no? Ya es un proceso, obtener esta toxina, envasarla y poder comercializarla. Tenemos el mecanismo de infección del Bacillus thuringiensis. Nosotros podemos observar que esto es de manera foliar,
ya que el insecto se encuentra en las hojas, si es la larva, ¿no? Está devorando a nuestro cultivo. Generalmente estas van a los brotes no tan adultos, sino jóvenes, los juveniles, y se rocea el producto, en este caso Bacillus thuringiensis. Este tiene que ser consumido por la larva, y estos cristales, lo que va a ingresar a nuestra larva son los cristales, van a salir, va a haber una lisis de nuestra bacteria, y va a ingresar los cristales. Estos cristales lo que van a hacer es es adherirse a las paredes del estómago, y esta bacteria es dirigida, por ejemplo, no es dañina para el hombre, pero sí para las larvas, lo que mencionaba, ¿no? Que está dirigida, y esta crece gracias a que los insectos tienen el pH alcalino del estómago. Entonces es por eso que es ahí donde puede actuar esta bacteria. Ingresa la bacteria a través de lo que ha sido consumida, se adhieren a las paredes del estómago, de las células estomacales de la larva, y lo que va a generar es que se liberen las toxinas. Estas se adhieren como un canal en las paredes, y lo que va a hacer es que haya una apoptosis de estas células digestivas, y perdón, va a haber una multiplicación numerosa de la bacteria, y es así que a los 2 días, 3 días, la larva va a comenzar a tener una serie de comportamientos como sea diarrea, se pone inmóvil, y poco a poco va a comenzar a tener esta coloración oscura. Y si nosotros hacemos una disección de dónde podemos encontrar la mayor parte de estos microorganismos, si quisiéramos recuperar o saber por qué es la muerte, sería en la parte estomacal o media del microorganismo. Y la encargada de esto es una proteína, como mencioné, o una toxina también. Esta se adhiere al intestino medio de la oruga, junto con la enzima también, perdón, la proteína SIC, o sea que son dos que van ligadas, la proteína SIC y la proteína CRI, y esa es la que también le da la especificidad de matar. Continuamos con los principales microorganismos utilizados en la producción de bacterias antagonistas. En esta producción podemos mencionar a muchas bacterias que ya estaban en nuestra lista anterior. Estas son las que más utilizamos, por eso las aparté en este recuadro, para que puedan observar las que utilizamos en el laboratorio. Tenemos bacterias entre Lactobacillus, y aquí quiero enfatizar un poquito, las levaduras no están dentro de una bacteria, sin embargo, este microorganismo también es capaz de ser empleado en la producción de un bioinsumo. Ya en eso actualmente nosotros tenemos un producto a base de un consorcio de microorganismos entre el Lactobacillus, bacterias, y justamente a esta levadura, porque ha tenido muy buenos resultados. Es una de las que regula el pH y hace que degrade también asimismo
algunas partículas para que nuestras bacterias o lactobacillus las puedan degradar de una mejor manera, ingresen mucho más rápido a su ruta metabólica. Ahora sí vamos a mencionar la producción de bacterias. Netamente vamos a enfocarnos en todo lo que es la producción. Tenemos que hay unas etapas que debemos cumplir, se podrían decir, para que podamos llegar al registro, que es lo que se quiere, ya que no solo se trata de producir un producto, sino registrarlo. En este caso, la entidad encargada de esto es SENASA, y si quisiéramos perdón, se me fue la palabra, sino también llevarlo a una casa registradora, así que son como Control Union o entre otras. Tenemos la búsqueda a campo. Primero tenemos que definir cuál es el microorganismo con el que pretendemos trabajar. En este caso, se recomienda cepas nativas, ya que estas, ya están aclimatadas al suelo, ya están ahí, como se dicen, un poco combatiendo, ¿no? Hasta con metales pesados, si es que vamos a algún río, a un pantano, quizás obtener algún microorganismo, pero la otra forma de obtener un microorganismo también sería un banco de microorganismos, es donde se puedan contactar y bueno, ya es otro procedimiento de querer comprarlo, ¿no? Pero asegurarse que SENASA tenga los permisos para ese uso en el Perú. Tenemos que obtener estas cepas nativas también porque muchas veces en el laboratorio, al tener estos microorganismos sin repotenciarlos, sin no infestar una planta, porque bueno, va de la mano todo lo que les voy a mencionar, más adelante, quizás en los ensayos, puede ser que el microorganismo no reaccione como lo espero, ¿no? Porque está teniendo un cultivo in vitro y no es como está en su medio, ¿no? Con muchas veces la inclemencia del sol, las bajas temperaturas, y es por eso que se recomienda obtener cepas nativas de algunos lugares que no estén empleando también muchos agroquímicos, porque es muy posible que encontremos poca población. Si queremos asegurarnos, hay trampas, ya se tendría que buscar literaturas para poder obtener, ya sea bacterias o también que, bueno, serían obtener del suelo. En el caso de hongos podrían hacerse trampas con arroz, dejarse hacer un hoyo, dejarse unos 3 a 5 días y vamos a poder capturar también una serie de hongos y ahí sí tendríamos que hacer un aislamiento, que es el segundo paso. Una vez identificadas ya la bacteria que me interesa, a la cual estoy buscando. Esto olvidé mencionarlo. También va de la mano con el cultivo. Muchas veces las bacterias en la rizósfera están actuando simbióticamente con algunas de su preferencia, ¿no? Entonces, tendríamos que buscar la literatura que nos mencione en dónde es más probable que lo encontremos, ¿no? En una planta de tomate, en papa, ya sea en palto. Vamos a quizás no encontrar la misma cantidad de población. Es un poco de toda esta información que tenemos que juntar primero, la literatura, informarnos bien dónde los vamos a poder encontrar, qué tipo de trampa vamos a poder probar en el suelo
Y luego en el aislamiento vamos a encontrar entre patógenos, como les mencionaba, tenemos que definir cuál es la que nos muestra una mayor cantidad. Muchas veces los bacilos también tenemos que saber seleccionarlos, ¿no? Porque al hacerlos crecer en nuestra placa vamos a observar que tienen unas como muy lisas, hay un arrugamiento y a veces dudamos si son los microorganismos. Entonces, la mejor manera es en el aislamiento, conforme vamos teniendo las cepas, es replicar una por una, seleccionarlas y preservarlas, ¿no? Tener una manera de preservación. Ya hay técnicas también de preservación, ya sean por el criogel, pueden preservarse en caldos líquidos, si es que es el caso de algunas bacterias que no se ven afectadas por la temperatura, muy bajas temperaturas. El siguiente paso es un ensayo en laboratorio. Tenemos que realizar las cualidades de esta cepa seleccionada para saber cuáles son, ¿no?, sus condiciones de crecimiento, en qué medio nos va a poder funcionar, cómo se comporta. Ahí podemos hacer un enfrentamiento antagonista para ver cómo, no sé, si tuviésemos una muestra de Fusarium o de la Acidoplodia, poder confrontarlos y ver cómo se comporta esta cepa. La selección es en base a los resultados que vamos a obtener. Como les digo, ¿no? Generalmente se trabajan con la gama que hemos obtenido. Vamos a tener que ir seleccionando y descartando. Sembrarlas en diferentes medios, bajo diferentes condiciones también de temperaturas, vamos viendo, ¿no? Cómo se desenvuelve esta bacteria en el laboratorio. Y luego tenemos que hacer estas cualidades para saber cuál es el pH, temperatura, si hay algún tipo de, en el medio que vamos a emplear para hacerlas crecer en nuestro medio de cultivo, tenemos que saber cuáles, en cuál se comporta mejor nuestra bacteria. Y lo que aquí se recomienda es darle las condiciones, las mejores condiciones como para que nuestra bacteria se adapte, ¿no?, a este medio también. Y luego tenemos que ir escalándolas, quizás el volumen, porque al inicio vamos a trabajar con matraces, luego quizás ya pasarlo a una botella con una agitación, si es con poca agitación, más agitación para ver qué genera, si se generan muchas burbujas, quizás nuestro producto va a necesitar un antiespumante o algún tipo de envase donde lo vamos a producir, un bioreactor en este caso, para darle las condiciones, ¿no? Unas muestras experimentales que luego se envían, ¿no? Estas muestras generalmente se les da a los desarrolladistas en la empresa o al ingeniero de campo para que pueda ver cómo son en las muestras. Vamos haciendo los ensayos en campo, como mencionaba. Estos ya van haciendo cómo se aplica a una hectárea, a media hectárea, a un surco, ¿no? Ya vamos viendo cómo se comporta este microorganismo en nuestra presentación, ya sea, bueno, en este caso bacterias, generalmente las tenemos más en presentaciones líquidas. Hongos sí podemos ser en un sustrato sólido, pero a lo que voy ahora mencionando específicamente a las bacterias, son en presentaciones líquidas, cómo van a aplicar, si va a ser foliar, si va a ser aplicado por riego. Ya el ingeniero de campo quizás ya va a detallar mejor eso que yo. Y claro, pues, ¿no? Se tienen que ajustar las formulaciones, las dosis y de nuevo, nuevamente
las experiencias que él tenga en campo nos la comunica en laboratorio y vamos a tener que ir jugando, ¿no? Y viendo con cuál se condiciona mejor nuestro microorganismo. Y el registro, que es a lo que ya había mencionado, es que debemos, no solo se trata de producir el microorganismo o el bioinsumo, sino que se tiene que llegar a un registro. Y este registro nos da una validez también de que nuestro producto no tiene o no contiene algún metal pesado, va con las condiciones, las concentraciones que nos pone de requisitos, ¿no? SENASA. Y está una mención que es un producto inocuo para la agroindustria. Tenemos ahora la formulación, uno de los como parte del desarrollar el bioinsumo, tenemos que desarrollar un medio de cultivo para este. Las bacterias tienen que estar en un medio donde puedan obtener los nutrientes para que puedan desarrollarse. Y no solo desarrollarse, en el caso de Bacillus, logre la esporulación, ¿no? Y se pueda sobrevivir en el tiempo. Se pueden reconocer medios líquidos donde preparamos con diferentes fuentes de carbono y energía. Es muy importante esta fuente, ya que sin eso nuestro microorganismo puede tener todo lo demás, puede tener vitaminas, una fuente nitrogenada, puede tener oxígeno, pero si no tienes fuente principal de carbono de donde va a obtener toda su energía, sus ATPs para formular nuevamente su crecimiento, su multiplicación, es de más que podamos introducir los demás insumos, ¿no? Es por eso que este punto es muy importante y nos permite también, tenemos que saber definirlo. Cuando ya aislamos el microorganismo, conjunto con la literatura que se ha buscado de las trampas de esto, tenemos que buscar qué diseño de medio nos favorece para que nuestro microorganismo obtenga todos sus requerimientos básicos para su crecimiento, su desarrollo, su multiplicación y estando en la fase estacionaria pueda liberar también algunos antibióticos o su metabolito secundario para, en muchos casos, que es muy importante para poder obtener estos beneficios de este microorganismo. Otra fuente de fósforo tenemos que, claro, la fuente es la fuente de fósforo, como los fosfatos, ya sean fosfato de magnesio, también están los sulfatos, no lo he escrito acá, pero también, también tenemos que tener con esto esta fuente, ¿no? Esto se va a regir mucho de buscar el medio de cultivo que nuestra bacteria necesita. Sin esa información nosotros no vamos a poder diseñar y podemos tener, claro, el sulfato de magnesio, que también hay de manera comercial, no necesariamente puede ser un reactivo a nivel químico, ¿no? A nivel laboratorio, porque la pureza está mucho más elevada, pero también si podemos suplirlo por algunos otros insumos que son más baratos y nos permitan la multiplicación de sin ningún problema y que nuestra bacteria igualmente se desarrolle y nos genere lo mismo, pues en buena hora.
Entre las fuentes de carbono generalmente más usadas tenemos la glucosa, también tenemos sacarosa y la fructosa. En el caso de algunos bacillus, tenemos que usar, lactobacillus, se tiene que utilizar lactosas, y para otros microorganismos, para promover su esporulación, tenemos que emplear también glucosas y a la vez lactosas, ¿no? Para que gatille la esporulación. Otra fuente muy importante es la fuente de oxígeno. Es tan importante como la fuente de carbono. Pero esto depende si nuestra bacteria o nuestro microorganismo es aerobio o anaeróbico. Si es anaeróbico facultativo, puedo emplearlo, pero tengo que saber a qué revolución por minuto voy a emplearlo o cuántas burbujas de aire van a ingresar. Esto también está detallado en el oxígeno disuelto en el líquido que se va inyectando a nuestra formulación, a nuestro medio de cultivo. También hay que tener mucho cuidado, ya que en el laboratorio se deberían usar algunos filtros para evitar la contaminación o el ingreso, ¿no? Que estemos inyectando aire, pero con algún otro microorganismo y va a contaminar nuestro medio líquido. Y algunas vitaminas, acá tenemos biotinas, vitamina B12, B6, entre otras. Les quería mostrar, es es un medio de cultivo sintético, ya que está diseñado. Mencioné anteriormente, acá tengo uno de Saccharomyces, a pesar de que no está en el grupo de bacterias, este microorganismo, que ya también lo estamos empleando actualmente en el laboratorio, también se puede cultivar, y tenemos acá, miren, y como fuente carbonada vamos a tener a una glucosa, que es su fuente de carbono. La urea, que va a ser una fuente de nitrógeno. Tenemos acá los fosfatos de potasio, algunos sulfatos de magnesio, como mencioné, el calcio, ¿no? Cloruro de calcio, ácido cítrico para regular los pHs también, las vitaminas, y acá, por ejemplo, cloruro férrico y algunas vitaminas, acá tenemos. En este caso, en este paper que encontré, mencionaban que empleaban un antiespumante. Esto con el fin de evitar que se genere espuma en la parte superior del envase donde estaban fermentando, ¿no? Y mencionan que empleaban 3 gotas. Ay, perdón. Esto es otra diseño de medio donde se está esporulando, se emplea, perdón, para la esporulación de Bacillus thuringiensis. Acá hay dos literaturas. ¿Y cuáles son los componentes? Acá ya usamos en este medio también como fuente de carbono la glucosa. Tenemos sulfatos, cloruros, y entre otros, ¿no? Podemos ver acá. También y tenemos que, en nuestro medio de cultivo es muy importante medir el pH. Y acá nos mencionan, de acuerdo a estos dos autores, cuáles serían esos pHs óptimos para poder cultivarlos. Otra parte importante en el aislamiento, luego que ya hemos aislado las bacterias de nuestro interés,
es conocer muy bien la curva de crecimiento de la población bacteriana. Para eso tenemos que entender cómo se va a generar. Una vez que nosotros inoculamos el microorganismo al medio de cultivo, va a haber una fase de latencia. Esta fase es donde está la bacteria adaptándose a este medio donde lo hemos inoculado. Van a pasar unas horas y generalmente en los medios de cultivo que tienen un color muy translúcido, o son transparentes o tienden a un color muy amarillo claro o translúcido generalmente, el color que puedan tener, hasta celeste puede haber, pero en colores translúcidos, no vamos a ver un mayor cambio. Van a pasar algunas horas y recién la bacteria va a ver un crecimiento. La bacteria se está adaptando, va a haber una fase exponencial que se va a multiplicar logarítmicamente este microorganismo. Y luego va a llegar a la fase estacionaria. Esta fase es donde va a crecer a un ritmo tranquilo, va a bajar la velocidad de multiplicación y es aquí, en esta etapa, donde se genera la mayor cantidad de productos de interés, como los antibióticos, sideróforos. Aquí va a comenzar a producir, una vez que ya se multiplicó, ya creció la bacteria, ahora sí su ruta metabólica cambia hacia liberar los productos de interés. Y esta es como una vez que ya el sustrato, la fuente de carbono que ha tenido esta bacteria va a comenzar a disminuir porque la población ha aumentado, ha habido mayor biomasa, la muerte va a comenzar a ocurrir. ¿Por qué? Por la baja de sustratos. Generalmente, mientras nuestra curva de crecimiento bacteriana va a ir en aumento, se va a mantener estacionaria, la curva de sustrato, la de nuestra fuente de carbono, de nuestro medio que ha estado enriquecido, va a comenzar a bajar, va a tener esta forma, ¿no? Es inversa, es inversa y va a venir así, y va a comenzar, en este punto va a comenzar a bajar. Va a haber una inflexión. En este punto hay una inflexión y comienza a disminuirse el sustrato. Y es ahí donde vamos a ver una densidad óptica. Esta densidad óptica es porque vamos a ver una población de células que se ha multiplicado mucho y ya las vamos a, por densidad óptica, usando un espectrofotómetro, se podría ya ver la cantidad de microorganismos. Por eso es muy importante conocer esta curva de crecimiento, ya que nosotros debemos detener este proceso justo antes de que hayan células muertas o nuestro insumo llegue a tener tantas bacterias muertas que ya no va a haber una unidad formadora de colonias, sino vamos a encontrar células que no son óptimas, ¿no? Con muy baja concentración. Por eso es muy importante conocer el aspecto fisiológico de este microorganismo, cómo se comporta en el bioreactor y en qué momento lo vamos a tener que aplicar. Eso también muchas veces sirve o es similar lo que ocurre cuando hay en campo hay una adición de
melaza, ¿no? Que se deja fermentar un día, 24 horas. ¿Por qué? Porque es esto, le estamos dando al microorganismo una fuente, enriquecimos el agua con melaza y se estimula para que la bacteria comience nuevamente, ¿no? Como que, encontré alimento, mi fuente carbonada, y comience a multiplicarse exponencialmente. Este tiempo es un tiempo de crecimiento y es importante delimitarlo porque nos va a decir en qué momento nuestra bacteria va a comenzar a crecer, en qué horas. Esto generalmente se hace bien, se podría hacer por espectrofotometría, por sembrado en placa para ver cuántas colonias formadoras vamos a encontrar en nuestra placa y delimitar, como menciono, el tiempo, ¿no? En qué momento yo voy a detener la fermentación. Porque al ver esta inflexión cuando el sustrato baja, eso quiere decir que mi reactivo limitante, que viene a ser generalmente la fuente de carbono, me está delimitando ya. Entonces yo tengo que parar mi fermentación antes, ¿no? Unas horas antes, para no llegar a la muerte de tantos microorganismos. Por eso es importante en el tiempo que se debe tener en cuenta de cuánto vamos a fermentar. ¿Y dónde lo vamos a fermentar? Como ya mencioné, en un reactor, un fermentador, porque esto es un proceso de fermentación. Básicamente, introducimos un medio de cultivo en un envase, en una botella, en el caso de un bioreactor, si tenemos las condiciones de tenerlo, y este bioreactor va a tener las condiciones adecuadas para que el microorganismo pueda desarrollarse, multiplicarse, ya sea el pH óptimo, la temperatura, si tenemos agitación, ya sea por Palex o algunas paletas que presente mi bioreactor o ya sea por un shaker. Entonces, estas condiciones que le van a dar a mi microorganismo para que se desarrolle. Bueno, acá como mencionaba, para hacer unos primeros ensayos en laboratorio se pueden hacer en estos pequeños, ¿no? En los matraces, los conocidos matraces que también fermentadores básicos. Ingresamos, inoculamos nuestro microorganismo y lo vamos viendo cómo se comporta, cuánto crece. En otros casos tenemos ya cuando se les inyecta aire. Por ejemplo, es un bioreactor de lote batch o lote alimentado, también se le conoce. Ingresa todo, ingresa el inóculo de nuestro microorganismo y se le denomina caja negra porque ingresa todo, el sustrato ingresa al microorganismo y dentro de ella va a ocurrir una serie de reacciones químicas donde ellos van a convertir, ¿no? Su fuente carbonada, la fuente de nitrógeno, en su energía. Va a haber multiplicación, aumenta la biomasa y bueno, esto es, por eso es tan importante también la curva de crecimiento, porque es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a tomarlos cada 2 horas, 6 horas, de acuerdo a las literaturas que nos recomiendan de cada microorganismo, cómo se comporta el crecimiento, tomar las muestras, hacer quizás un shock térmico o de frente hacer una espectrofotometría, de acuerdo a lo que nos indique la literatura, y poder ver, ¿no? En absorbancia. Generalmente en bacterias fluctúan entre 570, 590, si no estoy mal, las absorbancias que se emplean en el espectrofotómetro. Y esto también nos sirve a nosotros porque, si bien es cierto, al llevarlas a cantidades muy grandes, porque se tiene que ir escalando, primero un matraz,
un volumen de 200, 500 mililitros, luego ya va aumentando a una escala piloto donde trabajamos con 5, con 20 litros, o lo otro sería, pues, ¿no? Magnífico, ¿no? Ya manejar cantidades mucho más grandes, pero, sin embargo, eso es un punto muy importante, es un punto crítico para los binoculantes, ya que los microorganismos al agitarlos, al tener muchas revoluciones por minuto, en lugar de desarrollarse mejor, muchas veces es contradictorio porque les condiciona un estrés. Entonces ya no me va a liberar quizás el metabolito de interés, ya no voy a tener una auxina o un antibiótico, sino voy a tener otro metabolito porque por estrés cambia la ruta metabólica y nos puede generar otro reactivo, ¿no? Por así decirlo. Las condiciones que tiene que tener nuestro bioreactor generalmente es que las células sean uniformemente distribuidas y esto tiene que ver con las revoluciones con las que se agitan. No todos los microorganismos, también hay que, de acuerdo a las literaturas, lo que nos indica. Hay algunas que prefieren un poco más de agitación, otras menos. Lo que sí se debe evitar es generar espuma. Demasiada espuma. Al ver espuma va a aumentar la presión en nuestro bioreactor y se debe moderar eso. Siempre es un punto crítico eso. Mantener constante y homogénea la temperatura. Es cierto, porque los choques térmicos a un microorganismo los puede inhibir, ¿no? Muy frío los puede hacer crecer con más lentitud. Y si nos vamos al extremo de aumentar las temperaturas, un microorganismo no nos va a sobrevivir. Entonces tenemos que saber también en qué rango de temperatura va a desarrollarse el microorganismo. Minimizar los gradientes de concentración y eso es de acuerdo al sustrato que va a haber. Y tenemos que tener los controles, sobre todo ahí, como pueden ver en este tipo de bioreactores, generalmente estas boquillas es porque ingresa un sensor, ya sea de temperatura, pH, algunos son de oxígeno disuelto para ver, ¿no? No solo hay paletas, sino también hay otros que ingresa por abajo, en la parte inferior hay un aro con algunos agujeros donde se suministra el aire por gotas, ¿no? Burbujas, perdón. Y eso también suministrar el oxígeno de acuerdo a lo que se satisfaga al consumo. Para esto también se tiene que realizar un estudio de cuán necesario es el requerimiento de consumo de oxígeno de nuestro microorganismo. Y hay fórmulas, bueno, no las he colocado acá para no aburrirlos, pero hay una serie de fórmulas que ya nos indican cuánto vamos a tener, cuál es nuestra fuente de carbono, y de acuerdo a eso vamos a generar, porque hay otros reactivos que al estar en este fermentador van a generar agua también. Entonces ahí hay unas moléculas de hidrógeno que se van a liberar y bueno, es ya un poco de la bioquímica, ¿no? Que ocurre en nuestro reactor. El diseño debe ser tal cual nos permita mantener un cultivo puro. Como les mencionaba, tenemos que evitar, ¿no?, el ingreso de algún otro agente que va a perjudicar. Y sí, antes de esto, pues tiene que estar todo estéril, se trabaja con mucha esterilidad e inocular el microorganismo de nuestro interés. En este caso les estoy mostrando unas fotografías que se tomaron en el laboratorio. Esto es un ensayo in vitro de botrytis con Bacillus subtilis. Esto es nuestro Bacillus. Y vemos cómo se han desarrollado, ¿no? Una vez que ya vamos
viendo, seleccionando nuestro microorganismo, luego son estos ensayos, este tipo de ensayos en laboratorio, pues confrontándolos con otros fitopatógenos. También en el caso de algún consorcio, también hemos empleado esta misma técnica de confrontar algunos bacilos, levaduras con bacilos, para ver cómo se comportan y si todos permanecen en la misma proporción o se inhiben. Este es el caso que tuvimos ensayando para la producción de nuestro producto de fertilizer. Ya más adelante les va a mencionar un compañero. Y es uno de los pasos que tuvimos, ¿no? Ensayar así, confrontando. Aquí está ya más o menos los pasos que ya he venido mencionando. Tenemos el aislamiento de nuestras cepas, la cepa de interés. Vamos a generar un preinóculo para ver cómo un medio de cultivo, que puede ser también un medio de cultivo ya comercial, ¿no? Los que ya venden, o si queremos diseñar un medio de cultivo nosotros mismos. Acá tenemos que tener, tenemos que ir aumentando, escalando, extrapolando las cantidades, porque como le digo, ¿no? Si nosotros vamos del pequeño, nos vamos al grande de frente, a un fermentador, muchas veces el microorganismo como que no está tan adaptado y puede jugarnos una mala pasada de que no se desarrolle. Entonces tenemos que ir siempre ir con mucho escalando las cantidades. Tenemos un preinóculo, un inóculo y luego un semilla, un recipiente semilla. Y la fermentación como tal, donde ya vamos a tener todos estos cuidados. En cada uno de estos se tiene que tener cuidado, no quiere decir que no, pero aquí es donde va viniendo todo esto, ¿no? Se tiene que trabajar con suma precisión, tener cuidado con la inoculación. Es por eso que para el laboratorio siempre es necesario emplear las mascarillas, las tocas, guantes. Todos estos medios de cultivo también son estériles, ¿no? Ingresan al autoclave, el material que se emplea también está estéril. Y los parámetros que debemos cuidar es la concentración, que la concentración esté de acuerdo a lo que nuestra ficha técnica, a lo que nosotros estamos ofertando y lo que dice nuestra publicidad también, el grado de pureza, que lo que está ingresando, por eso he colocado, en cada uno de estos puntos se va tomando una muestra. ¿Para qué? Para ver cómo va la pureza, ¿no? Lo que yo estoy inoculando sea el microorganismo de interés. El pH, porque esto va a ser un indicador de cómo se está comportando nuestro microorganismo. La temperatura, bueno, ya mencionamos, ¿no? En los bioreactores también es muy importante. En toda la fermentación la temperatura es muy importante. El tiempo de fermentación, que va acorde con la curva de crecimiento de nuestro microorganismo, y la agitación en el caso si tuviésemos un fermentador con paletas o un shaker. Entonces también tenemos que saber emplear esta agitación. Luego de esta fermentación, nosotros tenemos un paso donde debemos interrumpir la fermentación, porque si la dejamos, como ya mencionamos, en la curva de crecimiento va a haber una muerte. Entonces tenemos que interrumpir justo antes de que ocurra esto para que nuestras células vayan viables. Eso es una interrupción de nuestra fermentación. Se cancela el ingreso de oxígeno, la agitación, y ocurre un proceso de estabilización. Y luego vamos al envasado, y el envasado tampoco debemos olvidar que los empaques donde va el microorganismo también deben ser estériles, porque de nada serviría envasarlos en botellas o en el caso ya sea de sustrato, donde va a estar contaminado o el tiempo de vida puede haberse afectado también, el tiempo
de vida anaquel de nuestro producto. Gracias, conmigo eso sería todo y voy a dar pase a mi compañero, el ingeniero Jairo Ábalos, para que continúe con la aplicación en campo. Ya, podemos seguir. Gracias, compañera Lucila, por la explicación que nos has detallado en la elaboración de bacterias. ¿Sí se me escucha? Sí, se escucha. Ok, gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es, como mencionaba mi compañera, Jairo Ábalos. En estos momentos vamos a detallar un poco del uso de las bacterias. En este caso vamos a empezar con el consorcio de bacterias, ¿no?, que en la empresa contamos, que es el producto llamado Fertilizer Pro. Tiene de ingrediente activo 6 bacterias. Es usado como un biofertilizante. Dentro de estas bacterias cuenta con un Azopirillum, Azotobacter, 2 tipos de Lactobacillus, Pseudomonas y Saccharomyces. Este conjunto de bacterias poseen fijadores de nitrógenos y solubilizadores de fósforo y potasio. Y otras bacterias que van a descomponer y degradar la materia orgánica también. La aplicación en campo de este producto, primero, para poder activarlo, se puede usar solo, pero para una mayor eficiencia y eficacia del producto, nos ayudamos de la melaza. La melaza sirve como un activador y repotenciador para todo tipo de microorganismos. En este caso, vamos a usarlo con este consorcio de bacterias. La aplicación mínima es de 6 litros, se puede aplicar más, 6-8 litros por hectárea. Se puede usar vía drench o vía sistema de riego. En este campo hicimos la aplicación, se activa con, ahí podemos ver, perdón, en la anterior diapositiva, podemos ver que se activó el producto, se dejó reposar como mínimo 5 días, es dependiendo ya del productor. Puede ser de un día para otro en la activación, pero si estamos, digamos que apurados con la aplicación, se puede agregar en un cilindro y mínimo 15 minutos esperamos para al mezclar con la melaza, y luego podemos hacer la inyección o la aplicación. Y al formar en la imagen, en el cilindro el azul que podemos ver ahí en la primera imagen, se forma una especie de nata, una natita. Para poder saber nosotros que el producto está bien, está viable para la aplicación y no se ha contaminado con otra cosa que le haya caído dentro de, tiene que tener un buen olor, un olor agradable. Si el producto huele mal, eso quiere decir que en nuestra activación, en nuestra premezcla, se nos ha contaminado con algo. Y por ende ya no es tan viable para poder aplicar. Pero si huele bien, el fermentado, en este caso con melaza, el producto está listo para la aplicación en campo. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso, aplicamos en el cultivo de arroz. Este cultivo de arroz, el productor lo tenía con secas intermitentes. Esto quiere decir el turno de agua que ellos tenían era muy corto. Lo regaba 2 veces por semana y la mayoría sabe que el arroz normalmente necesita una lámina de agua mínima para poder establecerse como cultivo. Pero el productor aquí quería probar, ¿no?, con los microorganismos. Él ya venía probando con tricodermas, pero en este caso hicimos la prueba, ¿no?, con el fertilizer. En la segunda imagen, que podemos ver a la mano derecha, vemos las raicillas, ¿no?, las plantines de arroz. Estas plántulas
no tienen productos, lo usamos de testigo en este caso. Siguiente imagen, por favor. Hicimos la aplicación, activamos el producto en un cilindro, medio litro de melaza y 1 litro del fertilizer, ¿no? Por cilindro. El cliente aquí, el productor, usó una mochila eléctrica de 20 litros, hizo la premezcla tal cual lo mencionamos en la primera imagen, y luego de la aplicación evaluamos a los 7 días y sacamos, ¿no?, las plántulas para poder visualizar el desarrollo de las raíces. Y como podemos ver en la segunda imagen, vemos unas raíces, pues, que la planta ya está formando una cabellera radicular, ¿no? Las raíces principales y las raíces secundarias, ¿no? En este caso, como podemos ver, no tenemos raíces lignificadas, todas las raíces están limpias y están en pleno desarrollo, ¿no? Las raíces muy viables tenemos ahí. Siguiente imagen, por favor. Esta imagen corresponde al mismo campo, ya luego de 30 días más o menos, un mes, ya después de la primera aplicación que hicimos. Como podemos ver, el desarrollo de la planta no fue bien. Podemos visualizar ya la cabellera radicular hecha, está lista para el trasplante a campo definitivo. Todo fue en almácigo, toda la preparación, la inoculación del producto fue como les comentaba, con una mochila, se usó 1 litro por cilindro en almácigo, y ya listo para el trasplante después de unos 30 días aproximadamente. Podemos visualizar la planta ya muy distinta, ¿no?, a como estaba al inicio. Las raíces ya están todas desarrolladas, listas para un buen trasplante al campo definitivo. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es otra aplicación que hicimos en el cultivo de arándano, ¿no? El productor aquí ya era su segundo año aproximadamente en la producción en el manejo de este cultivo que tenía. Después de la poda, al inicio de campaña, empezó a aplicar más o menos cada 20-25 días, una vez al mes, 8 litros por hectárea, de 6 a 8 litros por hectárea. Igual lo activaba con melaza, lo dejaba aproximadamente 15 días que se fermente, que se active bonito todo. Y podemos ver los avances que se ha logrado, ¿no?, en la siguiente diapositiva. En la planta, un cambio total de la planta, emergencia de brotes a más no poder parar, emergía bastantes brotes. Y siguiente diapositiva, por favor. Ahí, como pueden ver, los brotes, la planta está totalmente cubierta, no hubo un desbalance hormonal, todo el campo estuvo parejo de inicio a fin, muy resistente la planta a enfermedades, a plagas. Se vio el desarrollo, se sacó muestras de suelo y en las muestras se encontraron las bacterias que se aplicaban. Se encontraron, de las 6 bacterias, todas estaban. En las unidades enfermeras de colonia nos detallaban que se mantenían la formación de colonias en el sustrato de cada planta, en cada bolsa. Podemos visualizar en las imágenes un cuajado, hubo un mayor desarrollo de flores, la floración fue buena, y cada flor tuvo un cuajado, y la fructificación fue muy buena también. Podemos ver las plantas estaban vigorosas y como les decía, estaban resistentes. Y tuvo una buena campaña, ¿no? Son imágenes de la última producción que tuvo, la última campaña del año pasado, que cerró en diciembre aproximadamente, fines de diciembre. Luego también hemos hecho pruebas y aplicado ya en campos definitivos con Bacillus thuringiensis. Nos ha controlado muy bien lo que es bicho del cesto, la plaga con el nombre científico Oicoticus kirby en el cultivo de palto. Al tercer día ya podíamos ver
podíamos visualizar nosotros el control. Las larvas estaban con una coloración cambiada, tornaban un poco color ladrillo, se iban poniendo oscuras. Luego de ello tenían poca movilidad, ya no comían y lentamente, ¿no? Empezaban a morir. Tal cual vimos en una imagen anterior que al empezar la diapositiva. También el Bacillus thuringiensis controla el Liotis, Spodoptera, la plaga Plutella xylostella, que es la palomilla dorso de diamante, que ataca pues a los cultivos de tomate, brócoli, repollo, col. Otro biofungicida, digámoslo así, que aplicamos fue el Bacillus subtilis, y tuvimos la aplicación en el cultivo de maracuyá. Nos controló muy bien lo que es la enfermedad de la botritis, o moris, como se le llama, ¿no? También las antumonas, antragnosis. Cuando está en floración en palto, lo usamos para el cladosporium. En fresa también lo hemos usado para la botritis, ¿no? Y controla muy bien. También antragnosis, alternaria, fusarium y erwinia. Todas esas plagas las controla muy bien el Bacillus subtilis. Con respecto al Fertilizer Pro, al que estábamos viendo esta última diapositiva de arándano, de arroz que hemos usado, posee las propiedades de acelerar el enraizamiento, ¿no? En cada planta, en cada plantación. También posee las bacterias fijadoras de nitrógeno, las solubilizadoras de fósforo y potasio, hacen mucho más asimilable a la planta, a que desarrolle raíces y a que asimile los fertilizantes químicos que le aplican y que se encuentran en el suelo. A veces se aplican pues fertilizantes y no todo es asimilado por la planta, pero estas le van a ayudar a asimilar mucho más y a degradar la materia orgánica que encuentren, ¿no? Todos los productos se aplican siempre después de un riego o que el suelo ya se encuentre húmedo para un mejor funcionamiento. Si vamos a hacer las aplicaciones al suelo, netamente tiene que estar húmedo y tiene que tener materia orgánica para que pueda tener un mejor funcionamiento, para que pueda adherirse al suelo el microorganismo y junto a la materia orgánica. Trabajan muy bien. En este producto, Fertilizer Pro, es una relación costo-beneficio, ¿no? Ya que nos va a minorizar el uso de aplicaciones de fertilizantes. De lo que normalmente usamos una gran cantidad, pues nos puede aminorar y podemos usar la mitad, ¿no? En tema costo-beneficio nos va a ayudar, ¿no? Al bolsillo, en este caso del productor. Posee las bacterias descomponedoras, las bacterias que degradan materia orgánica mucho más rápido. También te mejora la estructura de suelo, te mejora la conductividad eléctrica, a mayor frecuencia de aplicación, te van a reducir la salinidad del suelo. También nos va a limitar el crecimiento de patógenos fúngicos, ¿no? En el suelo. Nos va a hacer una planta mucho más resistente contra ataques de enfermedades, de hongos en el suelo, hongos en raíces. Y nos va a producir sustancias estimuladoras, ¿no? De crecimiento. También como las auxinas, las giberelinas, las citocinas. Esa breve explicación es todo por mi parte en desarrollo en campo.
Buenas noches. Bueno, si es que si no hay alguna duda o pregunta, creo que eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por la invitación a la empresa Microbiología Agrónoma. Y a ver, Hola, Lucila, creo que sí, tenemos preguntas en la bandeja de... Escritas, están escritas, si no me equivoco, acabo de leer una. A ver, a ver. ahorita busco Buenas, dónde está. a ver, sí, aquí Gabriel Kenyo dice los géneros Bradyrhizobium o Mesorhizobium tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico en otras especies que no sean leguminosas. Claro, sí, por eso se están utilizando. Como mencioné, hay algunas que están muy ligadas, ¿no? Los géneros que me mencionan con las leguminosas. Sin embargo, no es que no se puedan adaptar a las otras, sino que es como que tuviesen una mayor afinidad y es por eso que yo mencioné que cuando uno quiere ir a capturar microorganismos, hay algunos microorganismos que están más enfocados, los vamos a denominar así, donde los vamos a encontrar, ¿no? Hay algunos que están más en paltos, más en tomates, entonces estos microorganismos, estos géneros están más ligados con las leguminosas, pero sí se pueden cultivar y tendríamos que darle las condiciones ya en el laboratorio si es que queremos producirlas a gran escala, ¿no? Hay otra interrogante del mismo participante. ¿Cómo se evalúa un buen comportamiento de un microorganismo? Ya. Lo que mencionaba era en esto de una vez que ya tu microorganismo ya lo has aislado, lo que vas a hacer mm, es ver cómo se comporta con los ensayos de campo, ¿no? Los vas a tener que, uno es la parte in vitro, la que tenemos en laboratorio, cómo se comporta, cómo crece en placa, cuánto le tarda en adaptarse al medio de cultivo si le has diseñado un cultivo sintético. Y en lo otro, la segunda parte sería infestar, ver cómo el microorganismo, el fitopatógeno, el hongo, lo aplicas y cómo ves la compatibilidad, perdón, cómo es el antagonismo, o eso sería en laboratorio, mientras que en campo vas a ver, ¿no? Volver a sacar muestras de suelo o foliares, si es el caso, o perdón, Claro, sí, a ver, perdón. Sí, en campo, si es que el producto, bueno, aquí le doy una pregunta, ¿no? Si es que se utiliza melaza como tirador, si se utiliza o no, no hay ningún problema. La diferencia es que si le das más tiempo, la melaza, como te digo, lo va a repotenciar, ¿no? Y si es que lo utilizas con agua, va a depender mucho del pH del agua. Si es un pH ácido, pues va a ser un poco lento, digamos, el desarrollo, ¿no? Del microorganismo. En este caso, el rango de pH, el ideal que puedes usar es entre 5 a 7.5. Hablando de pH, ¿no? Del agua, si lo utilizas solo con agua, el microorganismo. En este caso, la bacteria. Hay otra pregunta de William Martínez. Para el caso de Bacillus subtilis, ¿qué tiempo aproximado de fermentación se obtiene la mayor cantidad de esporas? ya.
Eso es en el caso del laboratorio, el tener la fermentación, por eso es importante sacar la curva de crecimiento. Y lo que podemos hacer ya una vez que en nuestro diseño de medio tenemos que tener la consideración de usar algún reactivo que gatille la producción de esporas. Lo que mencioné, en el caso de algunos bacillus es necesario el uso de lactosas. Ya puede ser el reactivo como tal, en otros lugares o en algunos otros medios de diseños de medio emplean el suero de leche, que es un residuo de las fruteras, ¿no? Y le dan un valor agregado empleándolo. Y es más, el ingeniero Jairo puede mencionar que en algunas ocasiones pueden usar también leche en activación. En este caso de la fermentación tendríamos que tener la curva de crecimiento definida para poder saber en qué punto va a producirnos la mayor cantidad de esporas. Y también no podría darle un tiempo exacto porque podría ser que la bacteria acá tenemos condiciones que hacen un poco tenemos una temperatura media, ¿no? 26, 28 grados generalmente en promedio, pero en invierno y tiene que ver mucho con la temperatura también, ¿no? Las condiciones de temperatura para que produzca que exista la producción de estas esporas. 36 horas, 48 horas. Claro, en este caso, como dices, la temperatura tiene mucho que ver, ¿no? Va a influenciar mucho en este caso de las aplicaciones. Y la pregunta que estoy leyendo es si el pH es mayor a 7.5. No es que haya problemas, pero va a tener también mucho que ver con la eficacia del producto, ¿no? Puede ser que te controle a medias, porque lo ideal es de 5 a 8, 7.5 8. Si pasa, si sube o baja, como te digo, tiene que ver mucho el control que va a haber, ¿no? Puede ser que no sea un control tal cual queremos, un 100%, 95% de control que haya, ¿no? Puede ser que sea menos. Y también influye mucho la temperatura, las horas de aplicación. Es de preferencia aplicar el producto a primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando el sol ya se va ocultando y baja la intensidad, ¿no? Si, en el caso de que haga calor. Ok, hay otra pregunta de Gabriel Kenyo. Si el pH es mayor a 7.5, ¿hay problema? Sí, esa es la que acabo de responder, pero normal, la respondo nuevamente. Como les decía, ¿no? El pH ideal, el óptimo, es entre 5 a 7.5 u 8. Si es que pasa de eso o si es que baja de ese pH, de ese rango, del rango óptimo, el rango ideal que se maneja en todos los cultivos casi, puede ser que la eficacia del producto no sea la misma que queremos dentro del rango ideal. También va a influir, como les repito, la temperatura. Si es que hace mucho calor, por ejemplo, se aplica a horas como las 10 de la mañana, 11, donde ya tenemos una insolación muy fuerte, una temperatura mayor, siempre y cuando no esté nublado, claro, y no haga tanto calor. Eh, Normal se puede aplicar, pero si es que hace mucho calor, ahí viene el detalle. De preferencia aplicar a primeras horas, digamos que a las 6 7 de la mañana, por ahí, y luego el atardecer, a partir de las 3:30, 4, cuando la temperatura va ya bajando, descendiendo. Dentro de ese rango en temperatura y en pHs no hay ningún problema. Va a funcionar los microorganismos tal cual, sin ningún problema. Adriana levantó la mano, de repente tiene alguna pregunta. Adriana.
Bueno, hay otra pregunta de William Martínez. ¿Tiene alguna relación entre 1 litro de biofermentado y cantidad de producto total comercial final en litros? Hola. Sí, 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 lo estamos escuchando. En esta pregunta tengo algo, no me queda muy claro. La relación de 1 litro de fermentado para la cantidad que se aplica en el campo, ¿a eso se refiere? No sé si nuestro compañero William podría especificar mejor la pregunta. Sí, buenas noches. ¿Ahí me escucha? Sí, sí, claro. Sí, yo me refiero es si yo, si yo produzco 20 litros de biofermentado en un reactor, ¿cómo puedo yo escalar eso? Como estamos hablando de por formulaciones líquidas, yo con esos 20 litros, ¿cuánto producto comercial puedo producir? ¿O tiene que aplicarse puro? Ya. ¿Te refieres? O sea, yo ya tengo mi producto final que son 20 litros. ¿Cuánto puedo producir en un bioreactor o lo vas a Si yo, aplicar en campo? no, o sea, yo tengo 20 litros en un biofermentador. Yo quisiera Ya. escalar eso a, por ejemplo, volverlo 40 o 50 litros de producto comercial. Sí, tomando Ya. como hace los 20 litros, porque eso es parte de lo que nosotros hacemos. ¿Qué Claro, experiencia tienen claro. ustedes con eso? Ya, por eso ese es escalar. Lo que tú Ujú. en este caso deberían hacer es proyectar cuánto desean de biomasa obtener. Y por eso es importante un diseño de medio. ¿Para qué? Porque no es lo mismo agregarle 5 gramos, ¿no? Porque voy a obtener, no sé, 5 gramos de glucosa o en el caso de sacarosa, ¿no? En la fuente carbonada que voy a emplear para solamente 2 litros, porque voy a obtener una cantidad de biomasa. Es por eso que tengo que ir escalando las cantidades para que vaya aumentando. Si yo quiero obtener una cantidad de 40 litros de fermentado, entonces yo tengo que agregarle una mayor cantidad de biomasa. Y para eso es importante cuando trabajamos con un reactivo fijo, ¿no? Si es el caso de emplear la melaza, que en algunos casos lo hacen, o hace un momento yo mencioné que también podrían emplear el suero de leche, es un poco más difícil eh, el diseño de medio, porque yo no sé cuánta cantidad o cuántos carbones, ahí ya nos vamos a la parte molecular del insumo, ¿no? Del reactivo que estoy empleando, y ya no voy a saber cuántos carbonos tengo y cuántos voy a lograr obtener, mi bacteria lo va a emplear, y una cosa también es proyectarlo en el papel, ¿no? En el reactivo, de acuerdo a la fórmula que me indica. Y lo otro es la parte práctica, ¿no? La que ya tenemos en el laboratorio. Y todas esas condiciones que yo mencioné de temperatura, de pH, me van a ayudar a poder regular y que haya mayor cantidad de biomasa. Porque eso es lo que se quiere obtener, mayor biomasa en una mayor cantidad de un fermentado líquido, ¿no? Y sí, tiene que ver, ¿está relacionado? Sí, está proporcional a la cantidad de biomasa que tú quieras obtener. No sé si me expliqué, ¿tienes alguna duda, William? No, sí. Por eso cuando ustedes mostraban una fórmula donde decía 10 gramos por litro de glucosa y tantos gramos por litro, entonces eso es lo que hay que hacer para escalar uno a 200 o a 300 o 400 litros. Eso es lo que yo Claro, entendía de su respuesta. sí, 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 claro, claro. Generalmente ese diseño de medio que he presentado, generalmente es para 1 litro. Cuando tú vayas a las literaturas, que es esta creo que fue la que presenté. A ver, Sí.
Ya. Generalmente, mira, no te indica por ningún lado un litro, ¿verdad? Solamente te dice diseño de medio, en este caso en este paper que está en inglés, y este que fue, lo saqué de un documento en español, y ninguno te indica que es para un litro. Ninguno, nunca, nadie te dice acá un litro, pero generalmente estos diseños de medio están hechos para un litro. Mira, lo que yo te recomendaría es que busques la fórmula que se llama mm, diseños de medio y te va a salir más o menos una estructura, qué es lo que necesita y en qué proporción las necesitas para que vayas escalando. Ya lo que mencionaste era que tú quieres obtener mayor cantidad, ¿no? Entonces, empieza con poco a poco, vas escalando el requerimiento que necesitas. No sé, puedes empezar con 200 mililitros, 500 mililitros y lo vas escalando y lo vas escalando hasta obtener el volumen deseado, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que de repente tengan los participantes? Pueden hacerlo a través del chat o activar su audio e inclusive pueden brindar experiencias, opiniones, también estamos prestos a poder escucharlos. William Martínez ha levantado la mano. ¿Tiene alguna pregunta? Pues una pregunta y un aporte. Yo tuve la oportunidad, nosotros desarrollamos un consorcio, Bacillus subtilis, Trichoderma harzianum. ¿Usted tiene alguna experiencia ya en antagonistas y consorcios también en entomopatógenos? En el caso de productos, como usted menciona, ¿no? Ya se están empleando consorcios de bacterias con hongos, bacterias, en el caso que tenemos nosotros que es con levadura, y en otros casos que son hongos, ¿no? Ya hay consorcios de hongos. Estamos desarrollando, actualmente estamos en pleno estudio y ensayando algunos, investigaciones que las tenemos. Todavía no tenemos a cierta el producto como tal, ¿no? Todavía no está todavía in vitro. Lo que podría comentarle es acerca de los consorcios fúngicos, donde ya se están haciendo algunos enfrentamientos, lo que mencionaba, de primero entre los microorganismos, ¿no? Sembrarlos y ver cómo ellos se comportan, porque también es importante saber y conocer que ninguno de estos se esté inhibiendo, porque muchas veces podemos leer en las etiquetas un microorganismo con otro, pero tenemos que conocerlo bien y que este microorganismo en el tiempo de vida en aquel también perdure, porque puede ser que yo me va bien en in vitro, creció muy bien en el fermentador, lo envasé, las condiciones, el pH, la concentración del microorganismo está elevado y yo me alegro, pero cuando está en la vida en aquel, no sé, de mi producto, cuando lo llevan a campo, ya vamos a tener otras condiciones y ya no vamos a tener la concentración, no puede que uno inhibió al otro. Y muchas veces pasa que el productor te dice, ay, pero no se mantuvo en el suelo, ¿no? Cuando ya lo agregaron, ya lo inocularon, no hay la mantención, ¿qué pasó? Entonces siempre hay que tener esas consideraciones. Como le comento, todavía estamos en proceso, en investigación, todavía el equipo está realizando esas coordinaciones para poder, ojalá más adelante o en una próxima sesión, tengamos ya resultados positivos.
Creo que, no sé, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿O todo claro? ¿Algún otro comentario quizás aporte? ¿Alguna pregunta? Nuevamente reiteramos, pueden hacerlo en el chat o activar su audio para que puedan hacer su pregunta o brindar sus opiniones. Caso contrario, daríamos por culminada la capacitación sobre producción de bacterias entomopatógenas y antagonistas, así como su aplicación, y les estaremos esperando para la siguiente capacitación, que es la siguiente semana, sobre nemátodos entomopatógenos. Sí, William, creo que tiene una pregunta. Sí, usted mencionaba ahora, dentro de su explicación sobre lo que han hecho en campo, pues que hay unas limitantes que son ciertas horas del día, pero yo creo que eso es algo en lo que se debe trabajar mucho porque es una limitante cuando se manejan áreas grandes. Por ejemplo, en el caso mío, pues yo manejo unas áreas en caña grandes y yo no podría solamente aplicar en 2 o 4 horas en el día. ¿Hay alguna experiencia que ustedes tengan? Por ejemplo, se está hablando mucho de aceites agrícolas que mejoran mucho el desempeño y protegen mucho también los antagonistas o los entomopatógenos en el campo. ¿Tienen alguna experiencia ustedes sobre eso? Para poder uno pensar en que uno tenga la posibilidad de cubrir áreas grandes, pues por lo menos en las horas de la mañana hasta las 12 del día y poder uno pues hacer controles eficientes, rápidos y oportunos. Claro, claro, en este caso en aplicaciones en campo, mi estimado William, eh, se puede combinar con aceites vegetales. Pues, lo hemos probado, combinado el producto, ¿no? Las bacterias con aceites vegetales y ha tenido una buena respuesta. Hemos tenido un buen cubrimiento y buena impregnación, ¿no? Y efectividad obviamente del producto. En el caso que me comentas de por las horas, ¿no? En grandes áreas, se puede trabajar también en el turno, bueno, noche, ¿no? De noche las aplicaciones también han tenido una buena eficacia. Me comentan algunos productores que han aplicado de noche y que aplican de noche, ¿no? Y sí, sí, mucho mejor en el fresco y todo, no han tenido ningún problema. La dosis para el aceite, bueno, normalmente lo usan cuando es en mezcla por cilindro, es 1 litro por cilindro. Estamos hablando de aceite vegetal que trabaja muy bien con los microorganismos, ¿no? Con otro tipo de aceites no los he probado, hablando de aceites minerales, ¿no? Pero con aceite vegetal sí muy bien. Yo tengo otra pregunta, aprovechando pues que hay como el espacio. Sí. La doctora habla de biomasa. Sí, en Colombia, en el caso nuestro, nosotros nos exigen eh, concentración en unidades formadoras de colonia. Sí, pues, entonces, en el caso, por ejemplo, de todo lo que son las bacterias, nos exigen 1 por 10 a la 8. En el caso ya de los entomopatógenos, 2 por 10 a la 8. ¿Cuál es la diferencia así que en el caso de ustedes, por ejemplo, esa biomasa se refiere a, ustedes lo miden como biomasa o tienen que pasar también a las unidades que exigen por reglamentación? Ajá, sí, sí, mi estimado William, lo que mencionas es generalmente lo que ocurre en Latinoamérica, en general, en Argentina, Chile, Ecuador, en Colombia y acá en Perú, la presentación en el etiquetado tiene que ir en unidades formadoras de colonia. Lo que yo me refiero es biomasa, porque es un término más de laboratorio, donde tú aumentas. Al aumentar a esto le denominamos aumento en biomasa, ¿no? Mayor cantidad de microorganismos. Y es por eso que mencioné quizás la palabra biomasa. Con respecto a lo que me mencionabas también, ahora que lo recuerdo, con respecto a lo que me decías anteriormente, ¿qué quería para que obtengas la cantidad? Sí, tiene que ver mucho con el insumo que vas a usar como tu fuente de carbono y también la cantidad de inóculo.
siempre tienes que tener en cuenta que cada reactor tiene un volumen útil y un volumen total. Y en eso sí tienes que tener mucho, mucho cuidado, porque el volumen total es del envase. Por ejemplo, mi envase puede tener, ¿ya? Mi envase puede ser de 5 litros, ese es mi volumen total, pero mi volumen útil es el líquido que yo agrego, ¿no? Donde yo voy a fermentar. Y si yo tengo mucho líquido o me sobrepaso, lo que voy a generar es que haya acá una presión y se puede generar gases, y eso es lo que tenemos que evitar a veces, ¿no? Para que no haya ahí como una sobrepresión en nuestro fermentador. Otra cosa que también tienes que tener en cuenta es la cantidad de inóculo, porque al ingresar un buen inóculo, de acuerdo a las unidades formadoras de colonia que tengas, este también se va a gatillar. Acá sí tenemos que tener en cuenta la curva de crecimiento. Si yo agrego poquito, a estas poquitas bacterias le va a costar, ¿no? La latencia, le va a costar adaptarse y poquito a poquito van a comenzar a multiplicarse. Es como si fuera tú colocaras una sola unidad formadora de colonia. Entonces, esa 1 tiene que multiplicarse en 2 y esas 2 en 4 y así sucesivamente, ¿no? Cuanto más unidades formadoras de inocules a tu medio de producción, claro, vas a elevar un poco tu fase exponencial para que se eleve tu biomasa, ¿no? Y eso es lo que tendrías que tener. Lo que ingresa en inóculo generalmente es el 20%, no, perdón, el 2% del inóculo con respecto al volumen útil. Entonces, eso es lo que te podría mencionar con respecto a eso. Bueno, muchas gracias. Muy interesante ese dato. Listo. Ok, ¿hubiera alguna interrogante adicional? Listo, creo que ya no hay otra pregunta. Se les agradece a cada uno de ustedes, a los participantes nacionales y extranjeros, por estar hasta estas altas horas de la noche, por brindar sus preguntas respectivas, sus aportes, sus experiencias. Estamos muy agradecidos. En este caso también de manera especial a los especialistas del tema por parte de la empresa Microbiología Agrónoma SAC, la señorita biotecnóloga Lucila Armas y al ingeniero agrónomo Jairo Ávila. Estamos muy agradecidos por brindar su conocimiento, sus experiencias, todo sin ningún inconveniente, y esperamos a cada uno de ustedes nuevamente nos puedan acompañar en la siguiente capacitación, que es el próximo sábado, sobre nematodos entomopatógenos. Reiteramos nuevamente el agradecimiento a cada uno de ustedes y con ustedes será hasta el próximo sábado. Muy agradecidos con cada uno de ustedes por parte de la empresa también Biocontrol, Asesoría y Soluciones Agrícolas y Microbiología Agrónoma SAC. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentino. Muchas gracias con todo por parte de la empresa, con los chicos, Lucila, Pilillos y Jairo Ábalos. Muchas gracias con todo, chicos, y bueno, hasta la otra oportunidad para la otra charla que va a ser la otra semana. Hasta luego.